hacer un viaje a las raíces, ¿no? A las raíces también interiores, a todas aquellas creencias por las que luchamos, que a pesar de las derrotas, de los golpes, siguen vigentes. Así que va a haber que cuidar el corazón también. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí. Es toda una vida, no es que sea poquito. 57 años bien vividos. Porque me mató tan mal y seguí cantando. Si bien él era y fue siempre un hombre de acción, también a su pesar era un intelectual, y un intelectual muy formado. Es una de las figuras emblemáticas de toda una etapa de nuestra historia, ¿no? De los años 50, 60 y posteriores. Luchó por las ideas, por sus ideas, por la idea de toda una generación. Pasó por grandes esfuerzos y grandes sacrificios en pos de sus ideales. Cuando yo comencé a militar en el peronismo, uno siempre tiene ejemplos para mirar. Y ese era uno ejemplo de lo que uno imaginaba como superhéroes o como tipos que tenían una importante o un elevado criterio, conocimiento de la política y que se despojaban de todo en beneficio de la política. Cacho se podía hablar del peronismo, de la revolución, de Cuba, de América Latina, de cine, de cultura, de Medio Oriente. Se podía hablar del diálogo de palestinos y judíos, se podía hablar del OLP, se podía hablar de todo eso, se podía hablar con Cacho El-Cadri. Cacho, en primer lugar, un amigo, un hermano del alma. Un hombre, un compañero con el cual compartíamos muchas cosas. Compartíamos la lucha por los derechos humanos desde su integridad, por rescatar la dignidad humana y por construir nuevos caminos, porque no falta, siempre hablamos con Cacho que no solo era denunciar las injusticias, sino buscar alternativas. Capacidad de acción, decisión, entrega y al mismo tiempo capacidad teórica para entender la etapa por la que se está pasando. Tenía principios muy firmes, querido, entonces ya con eso te dije todo. Un hombre creyente, verdaderamente viviendo los valores del Islam. Un hombre que de la justicia, la ética, la defensa de los derechos humanos, la ayuda al necesitado, al humilde, siempre fue un poco el norte de su vida. Fue la vanguardia de una juventud que empezaba a militar en ese momento con todo el tema de la vuelta de Perón y con todas las reivindicaciones de aquellos momentos, ¿no? de aquella época, de aquella generación, por una patria más justa, libre y soberana. Ese Che Guevara nuestro que además combatía con alegría, ¿no? Una de las cosas que siempre hablamos, que la resistencia, la lucha no era para angustiarnos. Son los caminos de liberación. En los caminos de liberación lo tenemos que hacer con la alegría del vivir, no con el sentido de la angustia existencial de la muerte. Significó luchas de toda característica, decididas a buscar un objetivo de bien común, no un objetivo personal. Entonces eso es lo que uno rescata y mira de esa visión, y sobre todo en sus expresiones que estaban pensadas específicamente en trascender, pero por el despojo. Valoraba a cada uno por lo que era, no hacía nunca diferencias con nadie, y si uno por ahí decía algo fuera de lugar, enseguida él te lo marcaba. No, primo, me decía, no, pero esto no es así, esto es así y así. Sumamente formado, sumamente entregado, sumamente comprometido con los procesos de cambio, de transformación. El que organizaba, el que iba al frente, el que estaba en todos los detalles, en una lucha mucho tiempo. Fue modelo también para muchos jóvenes que lo seguíamos a través de los libros, de revistas o de algunas noticias. Pero fundamentalmente era un tipo encantador, era un tipo afectuoso, sensible. Todo un símbolo y una conducta muy consecuente con sus ideas y un desprendimiento notable, ¿no?
nunca pidió nada, dio todo por el país. Enver Cacho El Qadri nació el 1 de mayo de 1941 en Río Cuarto, Córdoba. Descendiente de libaneses, hijo de Khaled El Qadri y Esther Amelia Manna, cursó la secundaria en el Liceo Militar General San Martín, donde fue expulsado por desobedecer el reglamento. Cuando quemaron La razón de mi vida, hicieron toda una pira, la quemaron de todos los cadetes. Ahí también se vio su rebeldía. Yo creo que esa quema de libros y ese cambio violento que se produce, violento en el sentido de que de un día para otro produjo un cambio notable, ¿no es cierto? Entonces él rebeldemente dijo, no, a mí no me la van a sacar y yo no la dejo que la quemen. Y ahí surge como un dirigente de la juventud peronista, de la resistencia peronista y una de las grandes figuras que dio el peronismo, que dio el país, ¿no es cierto? Es gracioso descubrirlo en la famosa huelga de Lisandro de la Torre, ¿no? Es el fundador de la primera juventud peronista, junto con otros compañeros. Posteriormente forma el movimiento de la juventud peronista, ya en los años 60, y ahí es cuando yo lo conozco. Yo conocí a Cacho, supongo que sería el año 64, porque fue más o menos cuando yo empecé a militar. Nosotros éramos un pequeño grupo, nos acercamos a un pequeño sindicato que había en esa época, que era el Sindicato de Empleados de Farmacia. Ahí se juntaban Cachito El Qadri, Susana Valle, Gustavo Rearte. Nos enseñaban cuál era su razón de vivir, ¿no? Tomando las palabras del famoso libro de Evita, La razón de mi vida, ellos tenían una razón de vivir. Y Cachito El Qadri era algo así como el paradigma de ellos. Precisamente el año 1968, cuando en Tucumán la policía descubre un campamento guerrillero de una guerrilla peronista, que eran las FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, y bueno, ahí aparece por primera vez el nombre de Cacho El Qadri, y me acuerdo que además él había pasado, digamos, a primera plana, a la notoriedad, no solo porque había sido detenido, sino porque públicamente canta la marcha peronista. Enver comenzó su militancia cuando tenía 17 años en la resistencia peronista y luego, a pedido del general Juan Domingo Perón, funda el Movimiento de la Juventud Peronista. Poco después, comenzó sus estudios de abogacía en la Facultad de Derecho. En 1960, por su permanente accionar en pos del retorno del general Perón a la patria, Enver fue detenido y trasladado a las cárceles de Caseros, Neuquén y Santa Rosa La Pampa, hasta su liberación por la Ley de Amnistía de 1963. En 1967 organizó las Fuerzas Armadas Peronistas y fue demorado en un campamento guerrillero en Tacorralo, Tucumán, el 19 de septiembre de 1968. Estuvo detenido casi 5 años, hasta que recuperó la libertad con la Ley de Amnistía del 25 de mayo de 1973. Nunca perdió la fe, la alegría, la sonrisa y su fuerte convicción política, que nunca dejó de lado pese a las circunstancias. Yo lo conozco a Cacho en circunstancias muy particulares. Me traen a la cárcel de Devoto y yo vengo, la verdad, que sumamente maltratado, muy mal herido, en una silla de ruedas, y cuando me tiran dentro de un pabellón, el que me recibe es Cacho. En momentos duros de la cárcel mantenía siempre un buen ánimo y el aliento hacia los compañeros. Lo importante era el retorno de Perón y todo lo que se hiciera por el retorno de Perón, porque el retorno de Perón significaba la felicidad para el pueblo y también la grandeza de la nación, como dice la famosa frase. Y por lo tanto, todo sacrificio era poco, porque el objetivo fundamental era ese. Demostró que frente a la dictadura había formas de lucha que eran efectivas y que podrían resultar efectivas, como en definitiva lo fueron, y posibilitaron posteriormente la elección por tercera vez de general Perón como presidente. En 1975 partió al exilio amenazado por la Alianza Anticomunista Argentina, AAA. Permaneció primero en Beirut, Líbano,
Luego se trasladó a Madrid, España, y más tarde a Francia. Desde allí se dirigió a Ginebra y se hizo refugiado de las Naciones Unidas para proteger su vida. Regresó a la Argentina en 1984. Participó activamente en numerosos actos realizados en Europa por la aparición con vida de los detenidos desaparecidos. Colaboró con las Madres de Plaza de Mayo y fue organizador de la marcha por 100 artistas argentinos desaparecidos, realizada en París. En 1979 publicó Argentina una cultura interdit, reuniendo testimonios sobre la represión cultural con el epílogo de Julio Cortázar. A raíz de ese libro que él vendió tanto, fue para todo el producto de eso fue para las madres. Y después, antes de regresar, en el 84, con Jorge Rulli hicieron Diálogos en el exilio, que es la autocrítica de su militancia. Es muy dura. Él rescata el aspecto humano de la formación de un revolucionario. Dice, formar un revolucionario cuesta años de trabajo. Lo más importante es modificar los modos de relación entre nosotros, entre los militantes, que lo importante es ocuparse del otro, ser su verdadero compañero, y que esa construcción humana es lo que va a posibilitar efectivamente la revolución. Y después escribió en La Voluntad 3 tomos. Creo que lo que dice Émbar ahí en La Voluntad es un libro abierto para él. Él dijo todas las verdades ahí. En octubre de 1994, Émbar se recibió de abogado con honores en la Universidad de Buenos Aires y en marzo de 1995 recibe su matrícula en el Colegio de Abogados. Y se recibió, que no le dan a nadie el diploma enseguida, pero a él se lo dieron. Yo creo que eso para él también era una cuenta saldada, con su familia, con su pasado, es decir, como una manera de sentirse realizado como persona. Desde 1985 comienza a incursionar como productor cinematográfico y a partir de 1989 arma una sociedad especializada en la edición de música de unos 400 títulos de películas y fundamentalmente produce discos de música argentina. Lo que le había servido como capacidad para organizar política lo manifestó después en el campo de la cultura, ¿no? Creo que Cacho desarrolló una sensibilidad muy particular y su relación con la cultura y su militancia a través de la cultura es fantástica. O sea, una de estas propias expresiones culturales fue el cine. Entonces es fantástico que Cacho haya hecho ese camino y haya aportado toda esa visión política que él tenía. Un cine con un gran rigor discursivo en términos de contenidos, pero de un gran lenguaje artístico. Me parece que Cacho imaginaría eso del cine. Después hizo un muy buen disco del bandoneonista que acompaña a Goyeneche, que es Néstor Marconi. Él hace una producción muy buena del sonido. Una de las cosas que ha hecho cuando volvió también no fue solamente hacer cine, ¿no? Él se dedicó mucho a los hijos de los desaparecidos. Lo venían a buscar para que le contara la historia de los padres. Y me acuerdo que nos decía a nosotros, che, hay que formar la agrupación de tíos. ¿Cómo la agrupación de tíos? Dice, si hay madres, hay abuelas, ¿por qué no puede haber una casa que se llame Tío? Émbar El Kadri falleció en Tilcara, provincia de Jujuy, en la tarde del domingo 19 de julio de 1998. Tenía 57 años. Hoy, numerosas agrupaciones políticas y culturales a lo largo y a lo ancho de la patria llevan el nombre de Émbar El Kadri como bandera de lucha. Qué falta que nos haces, Cachito, la verdad que era tan importante tu palabra. Nos hace mucha falta, ¿sabes? Cacho es un tipo que... Cacho hoy sería un líder natural, sería fanáticamente kirchnerista,
Así que yo no tengo ninguna duda que Cacho estaría conmigo y con tantos otros compañeros peleando para que este gobierno pueda llevar adelante las enseñanzas de Perón y de Evita. Cacho está presente porque sembró. Entonces lo que sembró está dando sus frutos. Por esta memoria que habla bien de esos hombres y mujeres que pensaron que un mundo diferente y que una Argentina diferente era posible y que a Dios gracias hoy estamos concretando. Seguramente estaría muy feliz. Y yo supongo que Cacho a las decenas de miles de jóvenes podría transmitirle esa historia colectiva del pueblo argentino. Tenía una seguridad y un sustento de sus ideas y de sus objetivos y de sus valores que te hacía sentir eso como protección. Era como un maestro también, ¿no? Ese era Cacho, ¿no? Esa capacidad de transmitir sentimientos, corazón. Era un gran amigo, un gran amigo. Con las palabras. Los homenajes al Che o a quien sea no deben ser motivos de nostálgica recordación, sino de compromiso presente. Es decir, bueno, y hoy, ¿cuál es el mejor homenaje? Saber que nuestro pequeño aporte está hecho y podemos seguir haciéndolo de otra manera, pero que esto es una larga marcha que no empezó con nosotros ni va a terminar con nosotros. Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón en intentarlo. Y ganaremos cada vez que algún joven lea estas líneas y sepa que no todo se compra ni se vende, y sienta ganas de querer cambiar el mundo. Y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida